Bienvenidos compañeros a su círculo de estudio Aprende con la maestra Estela. En este momento tenemos para todos ustedes con todo el cariño del mundo las preguntas clave de la educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Es un formato que nos va a ayudar a simplificar la información, a organizarla, a sintetizarla de tal manera que no pierda su esencia y que resaltemos lo más importante de cada tema o de cada documento y te sirva para sintetizar, para planificar de una manera diferente tu formación profesional y sobre todo si estás en un proceso de evaluación. Las preguntas clave vienen en un formato de PDF donde cada una tiene su respuesta propia del documento fiel, información fidedigna, bien investigada, y les voy a leer de una manera puntual cada pregunta y ya ustedes en su oportunidad leerán las respuestas. Aquí les voy a dejar el link del Drive para que puedas descargar este formato, lo tengas en casa, lo estudies cuando tengas oportunidad, ya que no solamente te va a servir como un proceso de formación, sino nos va a permitir identificar la inclusión en nuestros centros escolares, cómo debemos de realizar una práctica inclusiva y cómo no ser maestros excluyentes. Pregunta número 1, ¿qué conceptos se trabajan en el presente documento? Y vemos que está la exclusión, ¿por qué la ponemos? Para poder identificar cuál es exclusión y cuál es inclusión. Y hasta dónde se lleva la inclusión, ¿verdad? A la tarea educativa, el término de presencia, de participación. ¿Por qué? Porque ahí está la inclusión. Identificar y minimizar en los derechos humanos, calidad educativa, diversidad, integración, lucha, inclusión social, leyes y políticas públicas. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Y les explico el origen. ¿Cuáles son las ideas esenciales de la inclusión? En estos foros es resoluto generalizar la inclusión, ojo, como principio central que ha de guiar la política y la práctica de la construcción de una educación para todos, ¿verdad? Y aquí les justifico la respuesta. Pregunta número 4. ¿Cómo se pretende implementar la inclusión en las escuelas? La educación inclusiva supone un modelo de escuela en el que los profesores, los alumnos y los padres de familia participan y desarrollan un sentido de comunidad entre todos los los participantes, tengan o no alguna capacidad diferente, ojo en esto, no pertenezcan a una cultura, una raza o una religión diferente. Se pretende una reconstrucción funcional y organizativa de la escuela, que sea una escuela integradora, pero más que integradora, para no confundir los términos, que sea una escuela inclusiva, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos interesa. Pregunta número 5, ¿cómo debe ser precisamente una escuela inclusiva? La escuela inclusiva forma parte de un proceso de inclusión más amplio. Supone la aceptación de todos los alumnos, valorando sus diferencias, exige la transmisión de nuevos valores en la escuela, implica incrementar la participación activa, social y académica de los alumnos y disminuir los procesos de exclusión. Supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo común, exige una profunda reestructuración escolar, ¿verdad? Que debe ser abordado desde una perspectiva institucional. Pregunta 6, ¿qué es la exclusión? Y aquí les dejo la respuesta. ¿De qué manera se ven las caras de la exclusión? Frecuentemente, si no tenemos claro lo que es la inclusión o la inclusión dentro de la escuela, podemos caer por error, a lo mejor porque desconocemos del tema, a ser excluyentes también en nuestros centros escolares. Entonces ponemos por ahí algunos ejemplos de lo que es la exclusión en la escuela. ¿Quiénes son los más afectados cuando hay exclusión? Las personas que provienen de los sectores de menos recursos. Eso es muy marcado en nuestras escuelas, lo vemos todos los días. Los que están en zona rural o culturas no dominantes, son quienes por su situación estructural presentan mayores índices de repetición y deserción y tienen inferiores resultados de aprendizaje. ¿Cómo se puede erradicar la exclusión? Para poder erradicar la exclusión o bien disminuirla, se necesita incrementar significativamente el nivel de formación de las nuevas generaciones
Ahí vamos incluidos los maestros. Y el nivel de aprendizaje efectivo y actualizado de toda la población para romper el circuito de reproducción intergeneracional de la desigualdad. ¿Cómo debe ser una escuela inclusiva? Y ahí les pongo un ejemplo que tendrán oportunidad de analizar cuando descarguen este documento. ¿Cuáles interpretaciones tiene el concepto de inclusión? Y ahí vemos, ¿verdad? Esta tarea corresponde a la educación especial, pues regularmente tenemos esa idea confusa de que así tiene que ser, pero en sí quizás es el área más preparada en este tipo de situaciones, pero no nos hace excluyentes del tema, maestro, sino todo lo contrario. Recibimos alumnos diversos, cada uno con sus particularidades, y en esa particularidad tenemos la responsabilidad de incluirlos a todos, de apoyarlos a todos. ¿Cómo define la UNESCO a la inclusión educativa? También les pongo ahí, según la UNESCO, cómo se concibe, cómo está relacionada la inclusión, y ahí les puse un screenshot de lo que es la diapositiva que te lo explica. Inclusión o integración, no hay que confundir los dos términos, y aquí te pongo las diferencias, integración e inclusión. ¿Cuáles son los aspectos de la inclusión? También puse aquí la diapositiva, que te la explico precisamente todo este documento en el anterior video, donde nos habla precisamente de la inclusión. Unos pequeños bosquejos que nos permitirán tener un poquito más claro el concepto. ¿Por qué es importante la educación inclusiva? Y te pongo la respuesta. Todas estas respuestas, compañeros, vienen del documento, de la fuente, diría yo, ¿verdad? Para que no tengas desconfianza de las respuestas. ¿Qué debe garantizar una escuela inclusiva? Garantizar a toda la población una educación de calidad y desarrollar escuelas que acojan estudiantes de diferentes contextos sociales, culturas y con diferentes capacidades, para así construir y contribuir a una cohesión social. Tener calidad educativa implica un equilibrio de excelencia y de calidad. Pregunta número 20, ¿cuál es el papel del maestro en la educación inclusiva? Excelente y primordial pregunta. Y aquí te pongo la respuesta, pero basada en diferentes, la pongo en tres apartados. ¿Qué significa educar en? Ojo en esto, educar en y también en la diversidad, ¿verdad? Desde dentro y hacia afuera. Hay que educar desde el punto de vista inclusivo. Pregunta número 22, ¿es un medio para mejorar la eficiencia y la relación costo-beneficio de los sistemas educativos? Aquí ya argumentamos, ¿verdad? Porque es menos costoso que las escuelas sean inclusivas. Hablando de políticas públicas, hablando de incluso de políticas económicas. Y aquí les pongo también lo que hablamos en el documento, algunos aspectos de interés. Todos vendrán precisamente en el estudio que tenemos aquí en el canal. Pregunta 23, ¿qué son las políticas de educación inclusiva? También hay que tenerlas en cuenta, hay que conocerlas. Y aquí nos habla más de políticas en educación inclusiva. ¿Cuáles son algunas medidas para lograr una inclusión para todos? También les doy la respuesta con varios argumentos, compañeros maestros. Pregunta 25, el aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Un importante facilitador de la inclusión social. Excelente pregunta, y ahí viene su respuesta. Pregunta 26, ¿es necesario disipar tres malentendidos que suelen prevalecer respecto al aprendizaje para toda la vida? Claro que sí, y ahí viene también la argumentación de la respuesta. Pregunta 27, ¿cuándo se publicó la Ley General para la inclusión de personas con discapacidad o capacidades diferentes? Ahí también les pongo la respuesta, cómo entendemos la discapacidad o la capacidad diferente, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de discapacidad o de capacidad diferente? La mental, la física, la sensorial y la intelectual. ¿En qué consiste la educación especial? ¿Cuáles son los derechos de las personas con alguna discapacidad o capacidad diferente? ¿Qué se debe promover en las escuelas, maestros? Es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la educación especial? Y es así como les brindamos este formato. Esperamos si te sirva y que lo compartas con otros compañeros. Si no te has suscrito al canal,
suscríbete, danos dedito arriba, déjanos un comentario, porque lo que queremos es hacer una red de conocimiento con otros maestros de una manera más simplificada, de una manera en la que no por ahorrar tiempo signifique que desvalorizamos el documento, sino todo lo contrario. Optimizamos el tiempo con trabajos bien organizados, bien comprensibles y de excelente calidad. Y que tengas excelente tarde, maestra y maestro.